hipocalemia, con electrolitos séricos con sodio 145. ¿Cómo lo vemos? Normal, doctor. Cloro 85, está un poquito bajito, por debajo de 95, un potasio de 2. ¿Una hipocalemia de qué tipo? ¿Qué gravedad? Severa. El magnesio está un poquito descendido, o sea, tenemos una hipocalemia por potasio, con magnesio bajo. Los gases arteriales pues muestran, ¿qué muestran? Una alcalosis metabólica, ¿sí? Con electrolitos urinarios, con un cloro elevado, o sea, una alcalosis metabólica ¿de qué tipo? Hiperclorémica, o sea, es una alcalosis metabólica cloruro resistente, ¿sí? Que puede estar muy asociado a esta hipomagnesemia o no. Pruebas de función renal normal, con una relación potasio-creatinina urinaria de 26, mayor de 13. O sea, que me está diciendo que el problema está donde, en el riñón. Renal. Y con una TTG mayor de 7. O sea, ¿qué me está diciendo este valor? Gradiente transtubular de potasio, mayor de 7. Que hay mucha aldosterona. Hay actividad aldosterona. O sea que si tengo una alcalosis, cloruro resistente, posiblemente se debe a un incremento de la aldosterona. ¿Sí? Este es el caso clínico real de esta paciente, esto no es inventado, es una paciente que tiene signos de una hipocalemia severa. ¿Qué es lo que vemos en una hipocalemia severa, en un electro? Depresión del ST, un date aumentada. Un intervalo QT prolongado, y podría haber la aparición de ondas U, como las vemos acá, vean, ondas U de 2, ¿sí? La hipomagnesemia se asocia mucho a esto porque la hipomagnesemia prolonga el segmento ST, como lo veremos más adelante, ¿sí? La prolongación. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Pues tiene una hipocalemia, ¿de qué tipo? Severa, doctor. Severa. Con distensión abdominal, posiblemente tenga hilio intestinal, entonces no tolera la vía oral, por tanto hay que colocarle potasio venoso, ¿sí? Y para colocar potasio venoso, primero establecemos cómo está este valor, que es cómo está el potasio corporal total y si hay deficiencia. Pues si tenemos un potasio de 2, ¿cuál sería la deficiencia de potasio? 20. Entonces calculamos 50 nutrientes por el kilo de la paciente, que pesa 65 kilos, nos da 3.250 miliequivalentes. Y a esto le agregamos el déficit de potasio, ¿sí? Perdón, le calculamos el déficit, que es del 20%. Entonces sería 3.250 por el 20%, sería 650. Y a esto le agregamos las necesidades basales de potasio, que es 1 miliequivalente por kilo de peso. Entonces nos daría 650 más 65, ¿sí? A 65, que es lo que tenemos que reponer. Entonces el déficit de potasio, las necesidades basales nos daría 650 más 65, 715. ¿Qué es lo que tengo que comprobar primero antes de administrar potasio? Que la función renal esté normal. Si tuviera una función renal alterada, pues estaría contraindicado darle potasio ahí directamente. Y entonces, y comprobamos que el paciente sí tiene diuresis. Una vez hecho esto, entonces, reponemos en promedio, que eso varía de autor a autor, el 50% las primeras 24 horas de este total de 715. Le dimos 715 en 2 y nos daría 358 miliequivalentes para administrar en las primeras 24 horas. Y si este valor es de 24 horas, pues lo divido en 24 horas y me daría 15 miliequivalentes hora. ¿Sí?
El resto se colocaría al día siguiente bajo un previo control de potasio, ¿sí? Entonces pregunto, tengo que pasar una velocidad de infusión de 15 milicavalentes hora. ¿Cuál de las vías podría darle? ¿Una vía periférica o una vía central? ¿Por dónde la podría administrar? Central. Central, porque la velocidad máxima de infusión por una vía periférica sería 10 miliequivalentes y este paciente requiere 15 miliequivalentes hora. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces uso la vía central, que me permite dar una velocidad máxima de infusión de hasta 40 miliequivalentes. ¿Cómo la preparo? Entonces muy sencillo, yo cojo las 4 ampollitas de Catrol, que sería 80 miliequivalentes, más solución salina, para diluirla en un total de 1000 centímetros. Como cada ampolla tiene, ¿cuántos mililitros tiene una ampolla? 10. 10. Entonces son 4 ampollas, le restaría esta solución salina, le saco 40 mililitros, me quedaría 960, de manera que quedaría una mezcla final donde 1 litro tendría 80 miliequivalentes. Y hago una regla de 3. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros de esta solución se necesita para necesitar 15 miliequivalentes hora? Entonces hago la regla de 3, ¿sí? Sería, tengo que darle 15 miliequivalentes, ¿sí? O sea, si en un litro o en 1000 mililitros tiene 80 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros se necesitan para pasar los 15 miliequivalentes? Una regla de 3. Entonces multiplico 1000 por 15 y aquí me daría, dividido en 80 y me daría 188 mililitros, que es lo que yo debo pasar en mililitros hora, 188 por hora, durante las primeras 24 horas por vía central en una bomba de infusión continua. Y le hago control de potasio a las 6 horas. Si veo que todo va bien, pues le repongo el resto al día siguiente. ¿Sí? Mire que este paciente tiene un potasio bajito, un magnesio bajo, entonces simultáneamente hay que darle potasio, ¿sí? Perdón, magnesio, ¿sí? Ya sea por vía periférica o por vía central. De manera que este pacientica tenía que, el caso clínico de ella, tiene una pérdida renal de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, la relación UK-UCR es mayor de 13 y tiene una TTK mayor de 7. Entonces me está diciendo que si tiene un UKCR mayor de 13 o un TTK mayor de 7, me está diciendo o bien una acidosis o bien una alcalosis. Entonces, ¿cuál sería la causa más importante? Tiene una alcalosis metabólica, ya lo sabemos, por la gasometría. Entonces me quedaría una alcalosis metabólica cuyas causas pueden ser cualquiera de las que yo cité anteriormente, y aquí tenemos dos, o es un hiperaldosteronismo asociado o no con hipomagnesemia. Este fue el enfoque que yo les hice. Si tiene una hipocalemia, ¿sí? Me pregunto, ¿cómo estaría el potasio en orina? Aquí no nos lo dijeron cuánto era, pero evaluamos la secreción de potasio a través de este índice. ¿Cómo se llama este? TTKG. Gradiente transtubular de potasio. Como es mayor de 7, entonces yo digo, bueno, hay una respuesta aldosterónica y me pregunto cómo está el estado ácido-base de la paciente. ¿Tiene una alcalosis o una acidosis? ¿Una qué? Alcalosis. Entonces, si tiene una alcalosis metabólica, yo me puedo preguntar, ¿está hipertensa o no? Sí, porque la alcalosis metabólica, cloruro resistente en este caso, ¿sí? Se asocian a hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, si está asociada a hipertensión arterial, ¿esta paciente tiene hipertensión arterial o no? Cuando la presenté. No. No, doctor. Entonces no tiene una hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál será la causa más importante de esta paciente, de esta hipocalemia? ¿Una qué? Hipomagnesemia. 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 O sea, que hacemos lo mismo. Un TTKG mayor de 7 con
Eubolemia no hipertensa, la causa más importante, hipomagnesemia. Y no olviden que la hipomagnesemia y la hipocalemia van muy de las manos. Por eso algunos dicen, cuando usted está frente a una hipocalemia, así tenga potasio, un magnesio normal, administre magnesio. El otro caso es de una paciente de 35 años de edad que consulta por síntomas de hipocalemia. Además está poliúrica y polidípsica. ¿Por qué podría presentar poliuria y polidipsia el paciente? Cualquiera. Por diabetes, doctor. Tenemos una... ¿aquí no aparece? No, no importa. Tenemos una glicemia normal y entonces, ¿qué más causas podría producir una poliuria y polidipsia? Una diabetes insípida, doctor. Correcto. O la misma hipocalemia severa podría producir poliuria y polidipsia porque usted sabe que la hipocalemia podría producir un trastorno de diabetes insípida nefrogénica. Sospéchenlo acá. Es una paciente hipertensa, tratada con ARA2, más tiazidas, más calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Ojo pues, ¿cierto? Con tiazidas, ¿sí? Etcétera. Tiene una presión de 130/95. ¿Qué tipo de hipertensión tiene? Diastólica, doctor. Tiene una hipertensión diastólica. Acuérdense que hay hipertensiones diastólicas aisladas. Y una de las causas importantes de hipertensión diastólica, entre otras, puede ser un hipotiroidismo. Bueno, aquí no la tenemos. Pero una causa muy importante de hipertensión diastólica es ¿cuál? El hiperaldosteronismo primario. Y miren la aldosterona. Está aumentada. ¿Sí? Con actividad de renina plasmática o renina baja. Entonces tengo que, ¿aquí qué me está diciendo? Que tengo que, Debe ser un hiperaldosteronismo primario por un síndrome de Cohn. eso, un hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Ya no pensaría yo tanto en una diabetes insípida, ¿sí? Con electrolitos, sodio 147, ¿cómo está? Un poco Un elevado. poquito elevada. El cloro normal y el potasio 1.8. ¿Qué tipo de hipocalemia tiene? Severa, doctor. Con magnesio de 1.5 se acerca a lo normal y tiene una, mire aquí, ¿una qué? Alcalosis Alcalosis, doctor. Una alcalosis metabólica. Entonces yo digo, es una alcalosis metabólica, clasifiquémosla y miro el cloro de los electrolitos urinarios, ¿cómo está el cloro? ¿Mayor de cuánto? De 20, doctor. O sea que tengo una alcalosis metabólica cloruro resistente. Una de las causas más importantes de alcalosis metabólica cloruro resistente, asociada a hipertensión arterial, ¿cuál será? Hiperaldosteronismo primario. Es un hiperaldosteronismo que se asocia a aldosterona alta y renina baja. O sea que aquí ya tengo un elemento muy importante según estos valores que ya resalté. Además, no olviden, tiene este índice mayor de 13 y un TTK mayor de 7 para este caso. Entonces me está diciendo, pilas, esta paciente tiene un efecto aldosterónico, ¿sí? Posiblemente tiene un hiperaldosteronismo asociado. ¿Sí? Le tomo este electro y muestra una hipocalemia, unos signos de hipocalemias muy severas. Ustedes ven depresión del segmento ST, prolongación del intervalo QT. ¿Qué riesgo tiene esta paciente? Generar una arritmia, torsión de punta, una taquicardia ventricular polimórfica. Correcto. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo potasio? Sí, ¿Le pongo doctor. potasio? Claro, mire, tiene una hipocalemia ¿qué? Severa. ¿Sí?
Entonces le pongo potasio. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? El potasio corporal total. ¿Cuánto tiene? De peso. Perdón, de peso. 72 kilos, ¿cierto? El 50 por 72 sería 3.600. Y miro el potasio. Está cercano a 2, o sea, menor de 2. Por lo menos tiene, ¿qué porcentaje de déficit de potasio corporal total? 20%. Entonces calculo, esos 3.600 le saco el 20%, tenía que necesitarle 720. ¿Más qué? Necesidades basales de potasio. Un equivalente por 72 sería 720 más 72. ¿Está bien ahí? Sí, doctor. Eso es lo que le tengo que poner de potasio para reponer todo ese déficit de potasio, 792. Compruebo función renal, que sería normal. Si tiene diuresis, yo le puedo colocar potasio. El 50% se lo pongo las primeras 24 horas. Divido estos 792 en 2 me daría 395. Para listarlo en las primeras, ¿qué? 24 horas. Vuelve y me da una cifra de más o menos 16.5 miliequivalentes hora. ¿Por qué vía le pongo? ¿Central o periférica? Central. Central. ¿Cierto? El resto lo ponemos al día siguiente, vigilando eso. Entonces, vamos a determinar. Le ponemos una vía central y hacemos la mezcla. Recuerde que la concentración máxima sería 80. Por eso es que voy a poner 4 ampollitas para diluirla, que quede 1 litro de solución salina isotónica, porque me lo permiten estar, ya que la velocidad máxima de infusión es 24 miliequivalentes hora, según las reglas de oro. Entonces hago la misma regla de 3. Si en 1 litro de solución salina hay 80 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros tendría que administrar para pasar 16.5 miliequivalentes por hora? Hago la regla de 3. Entonces cojo 16.5 por mil y lo divido en 80 y me daría 206 mililitros, es decir, 206 mililitros que se pasan en 1 hora durante las 24 horas por una vía central en bomba de infusión, y hago lo mismo. El resto lo paso al día siguiente. Simultáneamente hay que darle ¿qué? Magnesio. Magnesio, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces volvemos a lo mismo. Tengo un paciente con una TTK mayor de 7, con una relación KCR mayor de 13, me está diciendo que la pérdida es por vía renal y que tengo una alcalosis. Entonces, si tengo una alcalosis, lo más probable es que sea un hiperaldosteronismo o una hipomagnesemia. Entonces, hago el planteamiento que yo les había dicho a ustedes. Tengo potasio bajo, ¿sí? Veo que esta expresión de potasio está aumentada, ya vimos por qué, TTK mayor de 7, etc. Entonces, evalúo la presión arterial. ¿Está hipertenso? Sí, doctor. Entonces, si está hipertenso y tiene aldosterona elevada con renina baja, ¿cuál es la causa más importante? Hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo primario. Eso. Entonces, hago el mismo planteamiento aquí en el enfoque diagnóstico. ¿Cómo estaba el TTKG? Mayor de 7. ¿Cómo está el volumen de líquido extracelular? Aumentado. Podría estar hipertenso. Sí, doctor. Sí, doctor. Aldosterona alta, renina baja. ¿Diagnóstico? Hiperaldosteronismo primario. Es lo que podríamos ver. Entonces, si tengo un paciente con hiperaldosteronismo, usualmente esos pacientes tienen alcalosis metabólica resistente. ¿Sí? ¿Ok? No olviden que estos pacientes con hiperaldosteronismo muy severos tienen algo interesante. Y es que paradójicamente tienen una orina ácida. Acuérdense que si yo tengo en condiciones usuales una alcalosis metabólica, el riñón responde alcalinizando la orina. Pero en este caso, la orina está ácida. ¿Y por qué la orina está ácida? Veremos el caso.
¿Cómo está la orina de este paciente? El pH urinario. ¿Cuánto era? ¿5? 5.5. Entonces, este paciente tiene una orina ácida en forma paradójica, tiene una aciduría paradójica. Y tiene, si ustedes ven aquí, en los pacientes con hiperaldosteronismo, una caliuresis muy acentuada. Cuando la relación natriurea-calturia normalmente es 2:1, esos pacientes tienen una caliuresis muy elevada. ¿Y por qué? Por el mismo efecto de la aldosterona. La aldosterona activa estos canales RONC en la célula principal de la nefrona distal, acelerando la salida de potasio. Recuerden que está acelerando la entrada de sodio y entonces está produciendo una hipernatremia con expansión de volumen de líquido extracelular, lo que aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces tenemos hipernatremia con hipocalemia y fuera de eso, ¿por qué hace alcalosis metabólica? Porque la aldosterona está activando todos estos mecanismos, uno de ellos secreción de hidrogeniones, ¿sí? Y como este potasio está aquí elevadito en la luz tubular, ese potasio crea un gradiente transluminal que impediría o bloquearía la entrada de cloro por vía paracelular, entonces produciría una hipercloruria, como ya vimos ahorita, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Repaso de fisiología, de equilibrio ácido-base, de desequilibrio ácido-base, y estamos integrando esto. Ahora, ¿cuál es la principal causa de un hiperaldosteronismo primario? Síndrome de Cohen. Pues el adenoma de la glándula suprarrenal secretora de aldosterona, es la principal causa, ¿sí? Principal causa. Entonces, si tengo esto, ¿qué debo hacer este paciente? Bueno, el tratamiento sintomático de hipocalemia, que ya vimos que lo establecimos con cloruro de potasio, ¿sí? Y si ese paciente tiene un tumor, ¿cuál será el tratamiento? Quirúrgico. Correcto, pero mientras que se establece el tratamiento quirúrgico, vamos a dar un medicamento diurético ahorrador de potasio. ¿Cuál sería el más adecuado? Spironolactona. Espironolactona, que es lo que haría con ese paciente. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, hasta ahí está bien. Son las 7, casi 7:30. Vamos a ver algo de este tema, que es la hiperpotasemia. Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es la hiperpotasemia? Pues los niveles elevados de potasio. Potasio sérico mayor de 5,5. Recuerden, normalmente en promedio 3,5 a 5,5. Entonces tenemos un valor mayor de 5,5 en el equivalente litro. No olviden, una hipercalemia es la más grave de todas las alteraciones electrolíticas. ¿Por qué? Porque se puede asociar a arritmias ventriculares que podrían ser fatales en minutos, como la que nombraste ahora, ¿sí? Arritmias graves como el paro cardíaco, etcétera, arritmias muy severas. ¿Se presenta en qué situaciones? Tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados, ¿sí? Dentro del punto de vista epidemiológico, es más frecuente verlo en población anciana, sobre todo tratados con fármacos que favorecen la hipercalemia. ¿Cuál serían los fármacos que favorecen la hipercalemia en un paciente anciano? Diuréticos ahorradores de potasio. Más que ellos. Doctor, ¿los arados? Los IECA, los ARA2, recuerde que la población anciana tiene más predisposición a hipertensión arterial y frecuentemente le estamos dando IECA o ARA2 y fuera de eso le estamos agregando de pronto si tiene una hipertensión asociada o refractaria le agregaríamos de pronto un diurético ahorrador de potasio.
Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la causa más común de hipercalemia es la insuficiencia renal, ¿sí? Sobre todo la insuficiencia renal aguda o crónica, y si es crónica, pues agreguemos que el paciente puede ser anciano, diabético, hipertenso. Entonces, si tengo una paciente con falla renal, yo le daría, por ejemplo, un diurético ahorrador de potasio tipo espironolactona. No, doctor. Estaría contraindicado, sobre todo cuando esa tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 20 mililitros por minuto. Entonces, cuando uno tiene una hiperpotasemia, también debe determinar la gravedad de esta hipercalemia. Y hablemos de hipercalemia leve, cuando está entre 5,5 y 6, moderada cuando está entre 6,1 y 7, y severa cuando es mayor de 7. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ya sea porque hay un aporte excesivo de potasio vía oral, muy raro, vamos a ver en qué situaciones podría presentarse, porque hay mayor salida de potasio de las células, ¿sí? O porque se está reteniendo potasio por vía renal. Entonces, cuando yo miro la etiología en la práctica clínica, es la insuficiencia renal y los fármacos que predisponen a este desarrollo de hipercalemia. De estos, los IECA y ARA2 son hoy en día las causas más frecuentes de hiperpotasemia. Sobre todo cuando ya le decía, cuando hay una interacción medicamentosa, si yo estoy tomando IECA o ARA2 y a su vez estoy tomando AINES o consumo trimetopril o antagonistas de aldosterona. Recuerde que cuando vimos farmacología, los AINES, el trimetopril y los antagonistas de aldosterona predisponen a hipercalemia. Más si el paciente es diabético, tiene una enferopatía diabética o tiene una falla renal asociada. Ahí tiene las causas más comunes. Entonces, si uno mira, toda esta etiología lo resume en 3 partes, porque usted aportó potasio oral en forma excesiva, o porque el paciente tiene una salida de potasio de las células, ya sea porque tiene una pseudo hiperpotasemia, como veremos ahorita las causas que lo producen, o porque tiene una redistribución intracelular de potasio, es decir, el potasio sale al líquido extracelular, y por último, causas renales, ¿sí? Todo lo contrario sería o porque el paciente tiene una insuficiencia renal aguda o ligúrica o tiene una enfermedad renal crónica avanzada, o en su defecto que pueda tener un hipoaldosteronismo, o bien por fármacos que favorecen la salida de potasio, pero que retienen el potasio a nivel renal, como son los diuréticos ahorradores de potasio, el trimetopril, el litio y otros fármacos que vamos a ver. ¿Cuáles fármacos? Entonces, ya habíamos dicho, unos que inhiben la secreción renal de potasio. Decíamos ahora, los diuréticos ahorradores de potasio, el trimetopril, el litio, son fármacos que predisponen a esto. Otras causas, porque el potasio sale de la célula. Entonces, las causas más comunes serían los agonistas alfa-adrenérgicos, que raramente lo usamos, como la fenilefrina, el uso de betabloqueadores adrenérgicos, que muy rara vez producen una hipercalemia. En anestesia se usa mucho este relajante muscular, que es la succinicolina, o el uso de manitol hipertónico. O bien porque alteran la liberación o la secreción de aldosterona, aquí lo vemos, los IECA, los ARA2, ¿sí? O el uso de sacubotril, los inhibidores de la endopeptidasa neutra, o el uso de AINES. Los AINES frenan la producción inhiben la síntesis de renina y a su vez están frenando la secreción de angiotensina aldosterona. Otros fármacos, como vamos a ver ahorita, heparina y ciclosporina. Entonces, tengo la primera causa. ¿Cuál es? Ingesta Consumo excesiva excesivo de de... Entonces, el paciente está comiendo mucho potasio.
miel de abejas, banana, plátanos, papas, tomate, ¿sí? Carne roja, salsas, ricos de potasio. ¿Será que esto puede producir algún problema? No. ¿Sí? Rara vez un aporte excesivo de potasio produce hiperpotasemia, excepto cuando el paciente tiene una disfunción renal, tiene una falla renal asociada, porque no hay forma de eliminar el potasio. ¿Sí? La otra causa grande sería mayor salida de potasio. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí está el potasio intracelular y el potasio extracelular. Normalmente la relación entre potasio intra y extracelular sería de ¿cuánto? 30:1. Es decir, aquí tendría 150 equivalentes y aquí teníamos, por ejemplo, 5. 30:1, 155. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sale potasio? Bueno, si miramos acá, el principal, ustedes recuerdan en fisiología cuando hablaron de la parte de homeostasis interna de potasio, vimos que el principal regulador de la homeostasis interna era la bomba sodio-potasio ATPase, que saca 3 moles de sodio y ingresa 2 de potasio. Si yo inhibo esta bomba sodio-potasio ATPase, pues se bloquea la entrada de potasio. Y entonces el potasio se acumula, como ocurre con fármacos como los que estamos viendo aquí, agonistas alfa-adrenérgicos, beta bloqueadores, o por déficit de insulina, que es lo más común. O bien porque esa salida de potasio a través de esos canales de potasio sale, y sale porque, por ejemplo, causas como la pseudohiperpotasemia, que ya la vamos a ver, la lisis celular, un ejercicio extenuante, el uso de fármacos relajantes musculares como succinicolina, los inhibidores de calcineurina no calcineurina, excusen, como la ciclosporina A, que es un error, los estados de hiperosmolalidad, o que es muy raro, que es la parálisis periódica hipercalémica. O también otra causa es los estados de acidemia. En los estados de acidemia sale potasio, como vamos a ver ahorita. Entonces, una causa frecuente de salida de potasio, ¿sí?, es la llamada pseudohiperpotasemia. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno le reporta un potasio, porque puede haber una pseudohiperpotasemia, ya sea porque tiene una muestra hemolizada, leucocitosis severa, con trombocitosis interna, o porque se aplicó el toque en forma muy apretada, o por lisis celular. Esa lisis ocurre por trauma severo, por rhabdomiolisis, por quemaduras, por hemólisis intensa o por el llamado síndrome de lisis tumoral. Veamos la primera causa de estas que estoy nombrando como primera: pseudohiperpotasemia. ¿Sí? La pseudohiperpotasemia sí podría elevar falsamente el potasio, ya sea por estas causas que ya cité, pero en general no producen alteraciones clínicas significativas ni electrocardiográficas. Siempre hay que buscar. La otra era la lisis celular. Esta sí puede ocurrir, sobre todo en pacientes con traumas muy severos, quemaduras extensas. Y pongo aquí a colación un ejemplo: un paciente que se tira de un 6º piso de un edificio y logra llegar vivo al hospital. Todo el mundo es en un trauma severo, ¿sí? Ese paciente puede tener trauma craneoencefálico, fractura de múltiples costillas, trauma de cadera, y todo el mundo es parándole bolas a esto, pero se nos olvida el potasio. Esta paciente puede morir por una hipercalemia severa y salida masiva de potasio, y si no le paramos bolas y no le administramos potasio con destrocita para favorecer la entrada de potasio, más insulina, este paciente nos va a morir. Eso exactamente ocurrió hace muchos años con una niña que accidentalmente se cayó de uno de los edificios viejos de la Universidad del Quindío. Se cayó, estaba estudiando ahí afuera en el borde, perdió el equilibrio y cayó al piso. El paciente ingresó con múltiples fracturas, tenía estallido de vaso, pues todo el mundo le paró bolas a eso, pero nadie le paró bolas al potasio y se murió. Ocurre igual con las quemaduras extensas. Por eso cuando uno tiene una quemadura extensa,
hay que reponer líquidos y entre ellos el potasio. La rhabdomiólisis, las hemólisis intensas o el síndrome que nosotros llamamos lisis celular. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ese síndrome de lisis tumoral, ocurre cuando se administran fármacos citotóxicos o radioterapia en alguna neoplasia, especialmente el linfoma no Hodgkin o el linfoma linfoblástico a las leucemias agudas. Cuando se administran estos fármacos hay una salida masiva de diferentes sustancias, entre otras sale el ácido úrico y produciría una hiperuricemia. Por eso esos pacientes que reciben medicamentos citotóxicos, esto hay que vigilarlo, por eso en forma profiláctica le colocan medicamentos que bloquean o aceleran el metabolismo de este tóxico. Hay salida de otros elementos, como cuál, el potasio, entonces produciría hipercalemia, ¿sí? Hiperfosfatemia, hipermagnesemia, con acidosis metabólica, con falla renal, con arritmias, etc. ¿Muy bien? Sí, doctor. Bueno, entonces ahí tenemos las causas importantes desde ese punto de vista. También un ejercicio extenuante. Cuando uno hace un ejercicio extenuante, esto puede liberar potasio de ese músculo esquelético, sobre todo si ese paciente está tomando concomitantemente un beta bloqueador. Los beta bloqueadores asociado a este proceso fisiológico del ejercicio, pues podrían agravar, ¿sí?, una hipercalemia, ¿sí? Los estados de hiperosmolalidad, sí, claro. La hiperglicemia de por sí, la hipernatremia, el manitol, el uso de manitol hipertónico pueden inducir una salida no solamente de agua, sino salida de potasio por el fenómeno que nosotros llamamos de arrastre de solvente. Y esto es lo que ocurre en un paciente con diabetes, una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar que conduce a una hiperglicemia. Esta hiperglicemia arrastra el potasio de las células periféricas. Y no olviden que este potasio que salió, ¿para dónde se conduce? Junto con el agua. Al riñón. Al riñón. Y entonces por un efecto de diuresis osmótica también pierde agua y potasio. Entonces finalmente el potasio corporal total se pierde porque no solamente se ha perdido por vía renal, sino que también a nivel periférico. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un estado de hiperosmolaridad, esto elevaría el potasio. No olviden eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Creo conocer que en las fases iniciales de la diabetes uno podría encontrar al paciente con hiperpotasemia. Correcto, es una pregunta muy bonita. Uno podría encontrar el potasio muy elevado, pero entonces si usted se descuida y empieza a colocarle insulina al paciente y lo demás, ese paciente, cuando usted está reponiendo líquidos, etcétera, ese potasio se le va a caer. Por eso, todo paciente con estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, hay que vigilar el potasio, así esté normal o elevado, porque finalmente ese potasio se va al suelo. Es el resultado final. Entonces, otra causa muy rara es esta que está descrita como una parálisis periódica, la llamada parálisis periódica hiperpotasémica. Por allá habíamos visto la parálisis periódica hipocalémica. Esta también es una enfermedad rara. Te la nombro como por nombrársela y no más. ¿Sí? Bueno, podría ser. La acidosis metabólica, claro. La acidosis metabólica en los estados de acidemia, ese cambio de pH por mecanismos de amortiguación, ¿sí?, podría generar salida de potasio. Recuerde que si hay una acidosis, entonces, ¿qué hace la célula? Si está acidótico es porque el bicarbonato descendió, entonces, o porque hay carga ácida. Entonces, ¿qué hace la célula? Por mecanismo de compensación, entrar estos hidrogeniones y los atrapa. Hasta ahí está bien. Pero cuando entra hidrógeno, sale sodio. Y para volver otra vez a entrar sodio, tendría que salir potasio. Por eso
en los estados de acidosis metabólica, sobre todo acidosis metabólica aguda, se eleva el potasio, ¿sí? De hecho, por cada punto unidad de reducción del pH, se eleva el potasio hasta 0.6 miliequivalente litro. Entonces, no olviden que en una acidosis metabólica podría encontrar uno una hipercalemia asociada. O por fármacos, como ya había nombrado. Especialmente agonistas alfa-adrenérgicos como la fenilefrina, rara vez los beta-bloqueadores, el uso de succinicolina, los inhibidores de la calcineurina, el déficit de insulina. Y aquí pongo a colación el déficit de insulina. Entonces, cuando un paciente tiene un déficit de insulina, ya sea que tiene una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, lo que sea, la hiperpotasemia es un hallazgo frecuente en esos estados de cetoacidosis. ¿Por qué? Porque ya decíamos, se bloquea, ¿sí?, la bomba sodio-potasio ATPasa y entonces no hay entrada de potasio, lo que tiene el potasio es a mantenerse fuera. ¿Qué es lo que ocurría en un déficit de potasio? Pero usted decía, en una cetoacidosis podría encontrar un potasio elevado, claro. Y entonces cuando usted coloca insulina, clase anterior, que veían que la insulina favorecía la entrada de potasio. Entonces, esos pacientes que usted ve con potasio elevado, le coloca insulina, el fenómeno se invierte, el potasio se entra y queda el paciente con una hipocalemia definitiva. ¿Entendieron? Sí. La otra causa es que la excreción de potasio se reduzca. ¿Y por qué puede reducirse la excreción de potasio? No olviden la fisiología renal del potasio, ¿sí? La excreción de potasio, que en condiciones normales está entre 25 y 125 miliequivalentes en orina de 24 horas, se puede variar entre 10 a 150, ¿sí? Va a depender de esta suma de respuesta renal, de la filtración de potasio. Si yo tengo un paciente con una falla renal, ¿cómo estará la filtración de potasio? Disminuida, doctor. Se elevaría. O de la tasa de reabsorción de potasio. Hay factores que alteran la reabsorción de potasio. Por ejemplo, una bicarbonaturia, ¿sí? O porque se altera la tasa de secreción de potasio, ¿sí? No olviden que la tercera parte depende de la secreción distal dada por las células principales en la nefrona distal. No olviden eso, la tercera parte. Y aquí en este sitio es donde se regula principalmente la excreción de potasio, acá, en este sitio. Y aquí es donde actúan todas esas hormonas que ya habíamos citado. Entonces, si yo tengo una excreción de potasio reducida, pregunto, ¿cómo estaría el filtrado glomerular? ¿Normal? Ah, bueno, entonces piense la primera causa, por un déficit de mineralocorticoides, que en el caso de una hipercalemia, la TTKG sería menor de 7. O que tiene una tasa de filtración reducida, y en este caso la causa más común sería una insuficiencia renal. ¿Ahí voy bien? En cualquiera de estas situaciones, la excreción de potasio se reduce. En promedio, cuando hablamos de hipercalemia, una reducción de potasio reducida sería una concentración de potasio de 100 microlitros en una orina de 24 horas. No olviden eso. Entonces, ¿qué causas pueden producir una excreción de potasio reducida? O sea, que disminuyan la secreción distal, a nivel distal. Causas, por ejemplo, la expansión del volumen extracelular, ¿sí? La acidosis metabólica, muchas de las causas de acidosis metabólica que se asocian a una hipercalemia, ¿sí? Por ejemplo, la insuficiencia renal, ¿sí? O, por ejemplo, la acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿sí? Asociadas a una acidosis tubular renal distal hipercalémica por hipoaldosteronismo. Ya decía ahora, lesión renal aguda oligúrica, una enfermedad renal crónica avanzada. Ya nombramos la acidosis tubular tipo 4.
o por hiperaldosteronismo primario o secundario, o, que es más raro, un pseudo hipoaldosteronismo. Y los fármacos, ya decíamos que hay fármacos que inhiben la secreción renal distal de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, los IECARA-2, el sacubitril, los AINOS, el trimetoprim, el litio, la ciclosporina. Todos estos fármacos alteran la excreción de potasio en el riñón. Entonces, si tengo una excreción de potasio urinario reducida, ¿sí? Entonces primero miro causa, cojamos las de la derecha. Ya decía ahora, miren. ¿Por qué? Expansión. Se reduce el sistema de renina-angiotensina y se disminuye la secreción de aldosterona. Por expansión del volumen de líquido extracelular, por ejemplo, una hipervolemia. O por enfermedad renal, velo aquí, ya sea aguda o crónica. Y las otras causas son los trastornos de la aldosterona, un hipoaldosteronismo. Entonces, el hipoaldosteronismo podría ser hiporreninémico, vean que todos son hipoaldosteronismos, ¿cierto? Hiperreninémico, que sería la hiperaldosteronismo primario, o un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que sería el hiperaldosteronismo secundario, o un pseudo hipoaldosteronismo, que todo lo contrario tenía aldosterona elevada, ya sea con renina alta o renina baja. Y en este caso, el pseudo ya no es por defecto la secreción de aldosterona, sino por un defecto en la respuesta de esa aldosterona o una resistencia tubular a la acción de esta hormona, como ocurre, por ejemplo, con un diurético ahorrador de potasio u otras causas que ya vamos a ver, o por un trastorno raro, que sería el pseudo hipoaldosteronismo tipo 2, que es el síndrome de órgano. Entonces, tenemos la primera causa importante, una expansión del volumen de líquido extracelular, un estado hipervolémico. La hipervolemia conduce a una serie de fenómenos que por allá vimos en fisiología, donde finalmente la mácula densa responde a un incremento de ese flujo tubular distal de sodio, y entonces responde liberando esta sustancia que es la adenosina, que a nivel de las células y oxtoglomerular va a frenar la síntesis de renina y con eso reduce angiotensina y aldosterona. Entonces, como hay un hipoaldosteronismo secundario a esta expansión de volumen extracelular, entonces, ¿qué le pasaría a la excreción de potasio? Se disminuye. Se disminuye. Entonces habría, como disminuye la secreción distal de potasio, el fenómeno se asocia entonces a un estado de hipercalemia. No olviden también que en los estados de expansión del volumen del líquido extracelular, pues la aurícula responde incrementando la actividad de la péptido natriurético atrial, y este péptido natriurético atrial también frena la síntesis de renina y produce el mismo efecto que ya citamos acá. ¿Hasta ahí estoy claro? Sí, doctor. Muy bien. Mucho ojo porque muchos libros dicen todo lo contrario, y es un error. En muchas partes usted ve, es contracción del volumen extracelular que produce esto. No, es todo lo contrario. Corregir. Ahora, ¿por qué también se puede retener potasio? Bien, habría que mirar la tasa de filtración glomerular. Si yo tengo una tasa de filtración muy baja, es porque el paciente tiene una falla renal aguda oligúrica o tiene una enfermedad renal crónica avanzada. Y si tengo una tasa de filtración mayor de 15 mililitros, ¿sí? Es porque hay un fallo en el mecanismo de la secreción tubular de potasio, ya sea porque tiene un hipoaldosteronismo, ya sea primario o secundario, o tiene un pseudo hipoaldosteronismo. Entonces aquí vemos una de las causas más frecuentes de hipercalemia, la falla renal aguda oligúrica. El paciente que está oligúrico, que tiene menos de 400 mililitros de orina en 24 horas, y una de las complicaciones de esta es la hipercalemia. ¿Sí?
además de que de otros trastornos hidroelectrolíticos como sobrecarga hídrica, y hiperfosfatemia, hipocalcemia. ¿Podrá la enfermedad renal crónica producir hipercalemia? ¿Sí? Sí, pero cuando esta enfermedad renal crónica está muy avanzada, es decir, cuando la tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 15 mililitros minuto, que es el estadio más avanzado cuando el paciente requiere diálisis. ¿Sí? O sea que en la medida que se va deteriorando el riñón, el colon empieza a aumentar la eliminación de potasio, ¿sí? Hasta en un 35%. Recuerden algo muy interesante. Dentro del potasio, una vez ingresa el potasio, en condiciones normales, todo lo que ingresa tiene que salir. Y la mayor salida ocurre a nivel del riñón, el 85-90%. El potasio que ingresa sale de nuevo por la orina y nos queda otro porcentaje que sería un 15% principalmente a través de las heces, ¿sí? El colon distalmente puede eliminar potasio y en condiciones de una falla renal el potasio, por mecanismo compensatorio, el potasio a nivel del colon saldría con mayor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si se incrementa el potasio en una falla renal, pues el colon aumentaría eliminación de potasio hasta en un 35%. Recuerde que en promedio es del 15%. ¿Sí? Olviden eso. El epitelio del colon tiene una capacidad muy elevada de secretar potasio. Por eso en diarreas, ¿sí? Que están asociadas a diarreas bajas, hay pérdida de potasio, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, esta secreción de potasio se estimula cuando esa capacidad del riñón se pierde. ¿Sí? ¿Ok? Además, en esos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, los niveles de potasio aumentan a consecuencia de esa misma acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y qué harían las otras causas de retención renal de potasio? Una causa muy importante, el hipoaldosteronismo. No es tan frecuente como la falla renal, ¿sí? Pero sí se asocia. Entonces, cuando uno habla de hipoaldosteronismo, ¿a qué se refiere? Acá hay un déficit absoluto o relativo de aldosterona en la secreción, ¿sí? O cuando está asociado al de otros elementos importantes como son mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, por defecto en la síntesis de aldosterona tendría el hipoaldosteronismo primario, que es el hiperreninémico, cuya causa más importante sería la enfermedad de Addison, aunque hay una causa que es la hiperplasia suprarrenal congénita, dentro de las causas. El secundario sería la acidosis tubular renal tipo 4, porque hay un defecto en la secreción o el efecto de la aldosterona, o porque usted está colocando fármacos que alteran la producción, la síntesis de aldosterona. ¿Sí? Y en el caso de un pseudo hiperaldosteronismo, sería un defecto en la respuesta renal de la aldosterona. Hay una resistencia de los túbulos renales a la acción de la aldosterona, ya sea porque está colocando fármacos ahorradores de potasio o porque está haciendo un pseudo hiperaldosteronismo, hipoaldosteronismo tipo 1 o tipo 2. Entonces, cojamos la primera, que es esta. Cuando van a hacer las 8, por favor, me avisen. Les tengo el hipoaldosteronismo primario, que es el hiperreninémico, por defecto en la síntesis de aldosterona, ¿sí? O por un defecto ya sea estructural enzimática, como ocurre en esas hiperplasias suprarrenal congénita. Entonces, es un defecto en la síntesis adrenal, de origen ¿qué? Congénito o adquirido, y eso es lo que llamamos una insuficiencia suprarrenal primaria, ya sea congénito, ¿sí? Que es la hiperplasia suprarrenal congénita por disminución o por falta de esta enzima que es la 21 beta hidroxilasa, o adquirida, que sería la llamada enfermedad de
años. Y es una hiperplasia suprarrenal congénita, entonces sería un déficit de esta enzima. ¿Sí? 21A2. ¿Sí? 21 beta-hidroxilasa. Entonces, ¿qué no puede? Si falla esta enzima y falla acá, que no se sintetiza ¿qué? Aldosterona ni cortisol. Ni el cortisol. Y entonces todo esto se desvía ¿para dónde? A la producción de andrógenos. Doctor, ya faltarían 2 minutos para... Listo. Entonces termino acá y ya me voy. Esta hiperplasia suprarrenal congénita, esta por déficit de esta enzima, es la más frecuente de las hiperplasias suprarrenales. Representa el 95% de los casos. ¿Sí? Y tiene dos características. Dos, insuficiencia suprarrenal por déficit de cortisol y aldosterona y un hiperandrogenismo. ¿Cómo lo diagnostico? Miren aquí, porque se elevan los niveles de esta enzima. 17 hidroxiprogesterona. ¿Okay? Entonces, si falta mineralocorticoides, que el paciente va a perder sales. Y esa pérdida de hidrosalina por déficit de aldosterona se asociaría a una hiponatremia, hipercalemia, ¿sí? Que son los dos trastornos característicos de esta deficiencia de esta enzima. Entonces, además, acuérdense que se elevan los niveles de andrógeno, entonces presentaría también un cuadro de pseudohermafroditismo en esos pacientes. Así lo distinguimos. ¿Y cómo lo tratamos? Ya con esto me voy. Pues hay que darle reemplazo hormonal. Entonces, ¿qué le falló? Cortisol, aldosterona. Como falla aldosterona, entonces, ¿qué hay que darle? Un suplemento a aldosterona a largo plazo, que le mueve alfa hidrocortisona como terapia de reemplazo a esta falta de mineralocorticoides, que es el medicamento de elección. Muchas gracias. Nos vemos entonces mañana. Continuamos hipercalemias. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Asistieron. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Eso me motiva a mí para continuar bien. ¿Sí? Mañana hablamos entonces. ¿Sí? Feliz día. Hasta luego, doctor. Feliz Hasta luego, doctor. día. Bueno, muchas gracias.